fantástico. Pues, Pascual, ¿cuántos años tienes, por cierto? Tengo 35. 35. ¿Y a qué te dedicas, por cierto? Sí, comercial. Muy bien. Aquí en los alrededores de Valencia, ¿verdad? Sí, correcto, en Aldaya, sí. Vale. Pues, Pascual, cuéntame un poco qué tenías, cuál es tu historia. Vale, pues nada, todo empieza en una simple comida de trabajo con un compañero y era el 27 de enero del 2020. Y yo venía de una época en el trabajo de mucho estrés, de mucho follón y demás. Y Ujú. nada, justamente ese día fue el primer día que me había quitado el problema de encima y estaba, digamos, liberado de esa carga que tenía en el trabajo. Y Fíjate. nada, y comiendo con un compañero que justamente entraba ese día a trabajar con nosotros, comiendo en un restaurante, pues me empecé a encontrar fatal. Empecé a sudar, a marearme, a tener unas taquicardias y claro, yo pues lo asocié enseguida, pues oye, me está dando un infarto, me está dando algo y salí huyendo del local y cogí el móvil y llamé a mi mujer, oye, ven a recogerme que estoy fatal, tal. Pero claro, con el paso del tiempo, pues vi que eso se normalizó y volví a entrar al restaurante y nada, me puse otra vez a comer y demás. Y a los 10-15 minutos, vuelta otra vez a la misma sensación. Mm. Y ya pues cogí y dije, mira, me tengo que marchar, me salió una urgencia y cogí y me fui del sitio. Nada, fui a casa y de ahí fui al médico. ¿Fuiste, pero Y ese ya, mismo día, fuiste a urgencias o fuiste otro día? sí, no, ese día más tarde fui a urgencias. Es lo típico, Y ¿no? nada, sí, correcto. Y nada, me hicieron pues, un electro tal y me dijeron, tú lo que tienes es un ataque de ansiedad, ten una pastillita y te vas a casa y mañana será otro día. ¿Y qué pasa? Pues y ya pues como pasó esto, pues ya asocié, digamos, el problema al ir a un restaurante, a estar con gente, a estar en un sitio público, ya pues eso me empezó a generar un poquito de problemas, de más ansiedad. Exacto. Mm. Y yo por mi trabajo, pues oye, pues todos los días pues salía a trabajar, aunque me costase, pues lo hacía, y lo hacía, lo hacía, lo hacía. Y, y veía que no mejoraba, que tenía ese problema, pero bueno, al final lo iba afrontando. Aún no conocía tus libros, ni te conocía el demás, Ajá. pero yo ya de por sí creía que esa era la solución, ¿no? De enfrentarse al problema, O en sea, ese tú te sentido. diste cuenta de una manera personal, intuitiva, de que si tú Sí, reculabas, de que si tú sí, evitabas, eso iba a aumentar, ¿lo viste? Entonces dijiste, correcto, sí, en realidad tengo que hacer lo contrario, ¿no? sí, correcto, sí, eso es. Y, Muy y bien. nada, y lo seguí haciendo y en marzo, justo antes de la pandemia, pues oye, pues me hablaron de una psicóloga en Valencia y ya fui a verla y nada, y me decía que estuviese tranquilo, que estaba haciendo lo correcto y que esto era pues, un camino duro y que había que afrontarlo y pasarlo, Muy digamos, en ese sentido. Y nada, y así lo iba haciendo. Tenía pues algunos ataques fuertes y demás, y uno me pasó en el metro que creía que no llegaba a casa, pero bueno, al final pues me metí ahí y dije, pues oye, aquí hay que echarle narices al tema y salir adelante. Oye, Pascual, una pregunta que se me ocurre ahora. O sea, por Sí. lo que ya nos has comentado, ¿estaban asociados con el corazón siempre tus ataques de ansiedad? Sí, era como en lo que es la zona del pecho y digamos, el acelerar el corazón. Parece que se te va a salir el corazón del cuerpo. Sí. Era básicamente, ese era tu síntoma, ¿no? Sí, sí, y sobre todo por las mañanas, cuando me levantaba, pues me venían pues todos los fantasmas, digamos, ¿no? A visitarme, ¿no? Que pues ya te da miedo ir salir a trabajar, que decía, oye, pues si es algo que hago habitualmente Claro. y no tiene ningún peligro, entonces, pues oye, pues ¿Pensabas que igual en algún momento llegaste a pensar que igual podía ser algo del corazón, que no te habían sí, descubierto? sí, exacto, yo al principio creía que era algo de esto, y por eso me hice los electros y demás, y sabía que estaba todo bien, que estuviese tranquilo, que no me pasaba nada, que estaba en plena forma. Entonces, en ese momento, antes de conocer mis libros y todo esto, ¿Sí? Mm. ¿cuántos ataques te podía dar, por ejemplo, a la semana? Pascual? Buah, era diario, por las mañanas eran todas las mañanas. Todas las mañanas Sea, me por lo menos pasaba. tenías uno por la mañana y a lo mejor te podías tener más. Sí, exacto. Si sabía que tenía una reunión importante o tenía una comida con mi jefe, un compañero o algo, ya iba con ese miedo a la comida, lo que tuviese. Y Claro. luego, cuando la afrontaba,
y dejaba pasar el tiempo en la comida y demás, pues oye, pues fluía en la cosa y digamos que me relajaba. Vale. Pero Pero, no, o sea, sí, lo tenías medio... A ver, por un lado lo controlabas un poco, pero te daba sí. cada día. O sea, que ahí tenías un problema. Exacto. Y como lo afrontaba tanto, decía, oye, pues si es lo mismo de siempre, ¿cómo voy a tener ese miedo? Pero oye, aunque hubiese ido 20 veces, los 20 veces tenía ese miedo. Sí, sí, esto es muy interesante esto que dices, porque luego hablamos de, claro, lo que es afrontar bien, bien, bien y Mm. afrontar, bueno, a medias o no del todo, no completamente, ¿no? Vale. Ujú. Oye, y entonces luego, ¿cómo evolucionó? Pues luego, pues nada, vino el tema de la pandemia, pues ya nos quedamos en casa una temporada y claro, pues eso digamos que creía que me iba a venir bien, pero tampoco me vino del todo bien en ese Anda, sentido. Pues, claro, digo, te oye, pues podía dar igual en casa. sí, exacto, eso es. Pero claro, luego dejó de ser el miedo de ir a un restaurante, era ir a comprar al súper, era ir a comprar el pescado, era el exponerte, es lo, digamos, lo que me daba ese pánico, ¿no? Claro, era Digamos. invasivo, ¿no? Lo tenías Exacto, ahí sí. dentro y era invasivo y entonces estaba ahí y se podía aplicar, asociar a otras cosas también. Sí, a cualquier cosa. Y luego ya salimos de la pandemia, se abrieron un poquito las restricciones y, oye, pues el ir a comer con la familia a un sitio, ya ves tú que es con la familia, que es el núcleo, digamos, familiar, pues también pues, te daba, en ese sentido, me daba un poco de miedo. Pero bueno, nunca dejé de evitarlo, ¿eh? O sea, siempre lo afronté en ese sentido. Fenomenal. Y entonces, Sí. ¿cuándo encontraste ahí? Nada, y eso, en el mes de octubre, pues paseando por el centro comercial, pues nada, vi tu libro, el de Las gafas de la felicidad, y digamos, lo compré. Y ya me empecé a enganchar al tema este de la psicología cognitiva y nada, y ya pues me leí todos los libros. Y la verdad es que sí, que estaba, era como un pequeño refuerzo en el sentido de decir, oye, estaba en el camino bueno, que era el afrontar, pero claro, el aceptar no lo lleva tan bien en ese sentido, creo yo, que también más mi problema es que no aceptaba que pasaste esto. Lo afrontaba, pero lo trabajaba y luego ya pues lo dejaba estar. Exacto. Pero creo que una vez ya leyendo los 4 pasos de afrontar, aceptar, explotar y dejar pasar el tiempo, yo creo que eso es lo que me ha hecho salir de ese Y sitio. eso, Pascual, lo leíste, por ejemplo, en Nada es tan terrible, en mi cuarto Sí, libro, ya en mm, los últimos capítulos ya mencionaba los 4 pasos y lo que había. correcto. Eso igual Sí, lo sí, sí. leíste antes, ¿no? En un momento dado. Sí, Y, correcto, sí, sí. y entonces, ¿cuánto tiempo? ¿Ahora cómo estás? Vamos a Bueno, ver. ahora estoy muy, muy bien. Yo digo que estaría al 80% más o menos Muy estaría bien, bien. Sí, sí, fenomenal. sí. ¿Y eso qué significa? O sea, cuando, por ejemplo, ¿hace cuánto que, por ejemplo, no tienes un ataque fuerte de pánico? Pues ahora ya unos meses. Tampoco tengo cierto la fecha, así como el primer día sí que tengo la fecha exacta que pasó. Yo creo que esto de dejar pasar el tiempo pues, es esto, ¿no? El no fijarte cuándo sí y cuándo no, sino Fenomenal. echar para adelante y luchando y trabajando día a día. Fenomenal. Y fíjate, ese 20% que siempre queda, Mm, que te lo dará el tiempo, ¿en qué sí. consiste? ¿Qué es lo que te falta? ¿Por qué dices que tienes esos 2 puntos? Bueno, yo creo que hay que dejar pasar un poco el tiempo en ese sentido, de seguir el método y yo creo que el dejar pasar el tiempo es ese 20%, que tampoco hay ¿Qué que... sientes a eh, veces? Por ejemplo, a veces tienes como amagos, que esto es muy sí, normal. sí, 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 viene viene a visitarme de vez en cuando, pero bueno, en ese sentido digo, mira, haz lo que quieras, bienvenida seas y esto es lo que hay. Hoy hay de menú irse a tal sitio, así que si te quieres venir, aquí estoy yo. Fenomenal. Y En ese sentido, entonces, claro. imagino que entonces dura poco, ¿no? Es una cosa más suave y dura poco. Exacto, sí, sí. Sí que he notado que pasando el tiempo es cada vez menor, digamos. Claro, Pero viene menos tiempo, claro. digamos. Y Qué ya pues, bueno. oye, pues en el sentido de al saber cómo afrontarlo, pues oye, pues yo creo que ya no me preocupa que venga en ese sentido. Fenomenal. Oye, Pascual, ¿tú qué dirías que es, o sea, cuando te has puesto a trabajar en serio con los 4 pasos, ¿cuál ha sido la Sí. diferencia esta vez? ¿Cómo lo has hecho esta vez para que te saliese bien? Pues yo creo que ha sido el tener fe en el sistema.
Eso. El creerlo al 100%. Dice, esta es la fórmula y sé que si lo hago, tarde o temprano va a funcionar. No me importa cuándo sea, yo sé que va a llegar en ese momento. Yo creo que esa ha sido la diferencia, el creerse lo que estás haciendo. Muy bien, qué bueno. Esa ha sido Sí, la sí, yo diferencia. también estoy de acuerdo que eso es básico. Y entonces, ¿cómo te exponías para hacerlo más a tope? Pues oye, pues, hacíamos, como visito restaurantes y demás, pues oye, pues una super exposición que decía yo era ir a un cliente con otro cliente mío, digamos, en ese sentido. Entonces Ibas era pues, a otro restaurante, porque tú en tu sí, trabajo visitas restaurantes para venderles cosas, ¿no? sí, Y, correcto, sí. y entonces tú decías, vale, pues mira, eso sé que me pone de mal rollo ir a un restaurante de un cliente, voy a ir, pero además voy a ir con otro cliente. O sea, Correcto, doble. eso es. O sea, Era, doble era, exposición. correcto, sí, era como aumentarlo. Eso también lo comentas tú en el último libro, que había que aumentar la exposición. Muy bien, Digamos, pues oye, ¿qué forma de aumentarlo? Pues si me voy con 2 personas, voy con 5, voy con 6, en ese sentido. muy bien. Y Oye, yo creo que eso ha funcionado bien. claro que sí. Y te pusiste a hacer eso muchas más veces, o otras Correcto, exposiciones. sí, sí, o otro tipo de exposiciones, correcto, eso es. Y lo Sí, sí. hacías cada día, ¿no? Sí, sí, correcto. En mi trabajo, pues oye, lo hago a diario. O me obligaba a quedar con un compañero a tomar un café, aunque no tuviese, oye, hoy voy a tomar café con esta persona, mañana con esta persona. Oye, pues siempre poniéndote los deberes, que creo que hay que hacerlos a diario. Exactamente. Es que yo creo, no sé cuál es tu opinión, pero por mi experiencia que he visto un montón de veces, es súper bueno hacerlo diario, Sí, porque es correcto. cuando tu Sí, sí. mente empieza a aprender de verdad. Sí, eh, correcto. Yo creo que al final la mente, cuando tú haces una cosa muchas veces repetidas, al final, digamos que la asume como algo cotidiano, como algo normal. Y exacto. digamos que ya no te sale la luz de alerta, oye, que mañana tienes comida, acuérdate. Como ya sé que la voy a tener y como lo tengo todos los días, es algo habitual. Yo creo que esa ha sido la diferencia de antes a ahora. Oye, qué bueno, que bien lo explicas. Pascual, ¿y tú dirías que ha sido muy difícil tu proceso? Sí, Eh, sí, te ves tan mal que lo ves un mundo y crees que, oye, voy a estar así siempre, ya te vienen los a realizar, ¿no? Como tú comentabas en los libros, y lo ves muy lejano. Pero claro, todo empieza por un día, te tienes que poner las botas y salir a correr. Entonces, ese día, cuando tú ya sigues y sigues y sigues y sigues, vas cogiendo un músculo, digamos, en la mente y al final, pues oye, lo vas a trabajando y lo vas aceptando y lo vas afrontando. Al final, yo creo que he tenido mucha fe en esos pasos y me ha funcionado. Oye, y Pascual, ¿y tuviste, a mí es un tema que me gusta mucho tuviste, mientras estabas con el proceso, con el afrontamiento ya bien hecho, con el afrontamiento a tope, seguramente tuviste alguna, aunque no todo el mundo lo pasa, ¿eh? Pero fases dentro de ese afrontamiento que decías, ostras, de vuelta atrás, Sí, 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 eh, sí. o momentos de decir, ostras, esto igual no me está saliendo, pero tengo que seguir. Sí, en tu último libro lo explicas muy bien, que es el tema de no hay que hacerlo muy bien, sino hay que hacerlo. Eso No hace es. falta que sea siempre un 10. Oye, el día que lo hagas, pero es un 7, oye, lo has hecho y es un 7. No te preocupes, mañana puedes hacerlo otra vez. Lo puedes volver a intentar. Entonces yo a veces decía, oye, lo estaré haciendo bien, hoy no me he encontrado tan bien como otro día. Oye, tal como tú explicas, que la línea, digamos, de trabajo no es siempre en vertical, es una sierra, ¿no? Sí, Digamos, pero sí que es verdad que cada vez que tienes una recaída, estás mejor que la última vez. Entonces, exacto. eso es lo que te da, digamos, oye, mira, pues estoy un poco más de bajón, pero veo que estoy mejor que la Claro. última vez que tuve un bajón. Entonces, al final, yo creo que no hay que desistir en ese sentido. Días malos los vamos a tener siempre, pero lo que hay que hacer es, oye, es ceñirte los 4 pasos, oye, afrontalo, acéptalo y tira para adelante en ese sentido. Qué bueno. Yo creo que eso me ha valido mucho. Sí, yo creo que es súper importante que la gente sepa darse cuenta Sí, de que en realidad, si miras muy objetivamente, en realidad cada vez se está mejor, porque fíjate, la gente pues deja de tomar los ansiolíticos, mm, aunque luego haya subidas y bajadas, pero ya no los toma. mm, Ya tiene muchos días estupendos, ya no le asusta tanto, ya no dura tanto. Entonces, mm, eso es lo que hay que tener en cuenta. Es decir, estamos teniendo un progreso. Lo que pasa es que muchas veces, bueno, es lento porque sí, tiene que serlo. De correcto, sí. hecho, en tu caso,
como ya habrás visto otros testimonios, Pascual, tú has sido bastante Sí, rápido porque en realidad llevabas poco tiempo también. Primero, porque llevabas poco tiempo y porque lo has hecho muy bien. sí, sí, exacto. Yo al 100%, digamos que me he puesto desde octubre, más o menos. Sí, Me puse ya al 100%. Aunque digamos que el periodo de antes, yo creo que ha sido sentar un poco las bases, digamos, el quitar un poco el miedo, el saber ciertamente, oye, que es ansiedad, que la ansiedad no mata, que tranquilo, que de esto se sale. Pero claro, lo veías tan lejos, pero luego fue pues empezar a leer los libros, engancharte uno a otro, y al final, pues lo que tú comentabas es tener fe en el sistema este. eso es Y, fundamental. exacto, sí, sí. Yo creo que ese clic que nos tiene que hacer es el tener fe, en creerle en lo que estás haciendo. Y por mal que te veas, es decir, pues mañana estaré un poco mejor. Exactamente. Oye, y una pregunta que, sabes, me gusta mucho hacer, Sí, Pascual, que es que tú ahora que prácticamente, bueno, estás en el final del proceso, sí, de este aprendizaje, ¿crees que te servirá para otras cosas de la vida en general? sí, 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 pero para todo. Yo creo que esto lo estamos asociado al tema de la ansiedad, pero lo puedes traspolar a cualquier cosa, a una meta en el trabajo, una meta personal, una meta deportiva. Me parece, por ejemplo, un maratón, lo ves muy lejano de hacerlo, pero oye, todo empieza por un principio, ¿no? Y tienes que trabajarlo a diario para poder llegar a hacerlo. Lo puedes traspolar a cualquier parte de ámbito de la vida. Ya Sí, mucha gente me comenta que me dicen, mira, Rafael, yo ahora ya todas esas cosas que, por ejemplo, dependen de la fuerza de voluntad, bueno, las veo muy asequibles todas. Es decir, mm, porque, bueno, ya he tenido un entrenamiento tan bueno que, bueno, yo sí, sé que es cuestión de ponerse y pim pam. O sea, he hecho el correcto. gran aprendizaje de fuerza de Exacto. voluntad y de tener un foco sobre algo, ¿no? Sí, sí, exacto, eso es. Yo en ese sentido soy muy cabezota en muchas cosas, en el sentido de, oye, hay que ponerse las pilas y conseguirlo, hay que trabajar y trabajar, trabajar. Pero en esto no lo veía que fuese así, sino que fuese otra cosa. Entonces, yo decía, conforme ha venido se puede ir, pero claro, si no trabajas, por mucho que tú quieras, no se va a ir. Oye, ¿y tú? Entonces, es más, cuanto más veces digas que no quieres tenerlo, más lo vas a tener, porque digamos que es alimentarlo. Ese Exactamente. pensamiento alimenta a la ansiedad. Además, no sé qué opinas tú, pero a mí me da la impresión, a ver, tú que eres un tipo que tiene fuerza de voluntad, ostras, pero esto es otro nivel, ¿verdad? O sea, Sí, es un aprendizaje mucho más fuerte porque sí, sí, sí. normalmente estamos acostumbrados a hacer cosas que nos piden fuerza de voluntad, pero uno, hombre, pero ves que más o menos se consigue. O sea, es decir, pero en esto muchas veces tu mente te dice que no. Segundo, que muchas veces piensas que te vas a poner peor, con lo Mm, cual es una fuerza de voluntad muy especial. Eh, sí, Además que anímicamente te golpea, que normalmente pues la fuerza de voluntad pues la tienes ahí, está ahí, no es una cosa que encima anímicamente te golpee. Entonces, hostias, es especialmente de nivel este aprendizaje, ¿no sí, crees? sí. Yo creo que de todas las fuerzas de voluntades que he trabajado durante mi vida, oye, pues he corrido 4 maratones y los Sí, 4 maratones, o sea, tienes que tener mucha fuerza de voluntad para hacer uno. sí. Pero esto, digamos que es algo más emocional. Al final, una fuerza de voluntad física, pues oye, es ponerte las pilas y trabajarlo. Pero esto es un peldaño más, como tú dices. Yo No creo es que sí. algo palpable que lo puedas tocar, es algo, digamos, que lo tienes que sentir, es emocional. Exacto. Y entonces, por eso es más guay. Yo se lo digo un montón de veces, sobre todo a los pacientes jovencitos que, mira, por mala suerte, pues han caído en esta trampa mental. Les digo, "Oh, ok, mala suerte por haber caído en esto, pero la buena suerte es que es Mm. el aprendizaje más guay que puedes hacer en tu vida, porque es el más elevado de fortaleza emocional. Sí, 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 ¿Estás de correcto. acuerdo, no? Por una parte, oye, qué pena que siendo tan joven puedas tenerlo, pero por otra parte, qué bien, porque tienes el resto de tu vida con un aprendizaje que te va a servir para muchas cosas. Y digamos que yo en ese sentido sí que estoy agradecido. Y la gente que igual está en un proceso, está empezando, lo dice, hostia, ¿cómo puedes estar agradecido a tener esto? Pues sí, la verdad es que sí, estoy agradecido en el sentido de que esto me ha valido como una lección de vida, que eso es brutal, eso te lo llevas para siempre y eso Sí. parece mentira, pero es así. Oye, y ahora me viene una pregunta a la cabeza, que es que tú tu trabajo lo hiciste al final, lo hiciste solo, a partir de mis Sí, libros, ¿verdad? correcto, sí, sí, sí. Yo dejé de visitar el psicólogo en septiembre porque ya me veía más o menos que podía salir por mí mismo
Y claro, a coger en octubre tus libros y leerlos seguidos, un libro al mes más o menos, pues oye, pues me ha valido mucho, sí. Ha sido pues un poco de autoterapia también, sí. Qué bueno, esto me encanta porque ya sabes que yo digo un montón de veces que se puede hacer perfectamente. Sí, sí, Y correcto. de estos ejemplos como el tuyo me encanta. Pues Pascual, ha estado genial tu Muy bien. testimonio. Yo creo que, como siempre, ayudará un montón a la gente que, bueno, ya te Sí, digo, esto lo puede tener cualquiera. Hace poco, estar preparado para esto es bueno. Hace poco, a Ronald Koeman, el entrenador sí, sí, fútbol de Barcelona, Barça, sí. le dio también Mm. uno y entonces pues, se fue al hospital y supongo que me ha asustado el pobre hombre. Y esta lo puede dar a cualquiera. Entonces, estar preparado para ello cuanto antes. Estos Sí, testimonios van súper bien. Te lo sí, agradezco sí. muchísimo, Pascual. Nada, yo a vosotros. Yo que la verdad es que los testimonios me han valido mucho. Me he visto identificado en algunos y decir, oye, mira, no estás solo en esto puede pasar a más gente y nada, y no hay nada que no se pueda conseguir en ese sentido con los 4 pasos. Oye, le damos a la gente que nos pueda estar viendo, le damos mucha fuerza y mucho ánimo para que se ponga las Correcto, pilas y haga el exacto, eso es. aprendizaje, por raro que le parezca, por difícil que le Exacto. parezca, tiene que hacerlo. Y por muy lejano que lo vea, oye, no está tan lejos, hay que ponerse las pilas y seguro que se consigue. Pues Pascual, te mando un abrazo muy grande hasta allí, Igualmente, hasta Rafael. Valencia. Muy bien, igualmente. Y otro día te vuelvo a invitar y volvemos a hablar. Cuando quieras, aquí estamos. Un abrazo, amigo. Otro, venga.